Efectivamente, ayudas al Partido Socialista, ninguna. Tenemos que hablar también de asuntos económicos y del salario mínimo interprofesional, que también es uno de los asuntos del día. Para hablar sobre ello y sobre otros temas que también tienen que ver con el mundo de la economía, hoy contamos con Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Esta semana se estado hablando mucho del salario mínimo interprofesional. El gobierno quiere volver a subirlo. De hecho, ha amenazado incluso a los empresarios con que si no aceptan su propuesta inicial van a proponer subirlo aún más. La patronal pues se está negando a esto. Y claro, aquí habría quien podría pensar, bueno, es que tenemos un salario mínimo interprofesional bajo, ¿no?, en comparación con otros países de Europa. Pero esa no es la realidad. No, para nada. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno no está negociando con los agentes sociales, ni con patronal, ni con sindicatos, el nivel del salario mínimo. Lo que está haciendo es chantajeando a los Sí. empresarios, forzándoles a subir los sueldos de forma artificial, porque lo que ha dicho el gobierno es una amenaza directa, abierta al empresariado español. Lo que ha venido a decir el Ministerio de Trabajo a través de su secretario de Estado, es que si la patronal no acepta la subida del 4% del salario mínimo este año, para el año 2024, pues que el gobierno lo va a subir de forma unilateral, poniéndose de acuerdo con los sindicatos, que no son más ni menos que apéndices, filiales del gobierno de PSOE y de Sumar, y que lo va a subir más del 4%. Es decir, eso es un chantaje. Y así lo ha denunciado, por cierto, la patronal. Dicho lo cual, la subida del salario mínimo es absolutamente contraproducente, como la intervención de cualquier precio, de cualquier bien o servicio. Cuando el gobierno, cuando los políticos, cuando desde el poder estatal se fijan precios de forma arbitraria, ya sean sueldos, ya sea el precio de cualquier bien o servicio, siempre se acaban generando distorsiones y siempre se acaban generando muchos más problemas de los que pretende resolver ese intervencionismo. ¿Por qué digo que subir el salario mínimo es negativo, especialmente en un país como España? Porque si fuera tan positivo subir el salario mínimo, ¿por qué el gobierno se conforma con una subida de tan solo el 4% o el 5% anual? ¿Por qué pretende subirlo hasta 1.100 y pico euros si no fija el salario mínimo en 3.000, 4.000, 5.000, 20.000 euros al mes? Porque evidentemente, si el gobierno fijara un salario mínimo de 2.000, 3.000 o 4.000 euros al mes, automáticamente al día siguiente el 100% de los trabajadores que no alcanzasen ese sueldo de mercado, cuyo valor de producción fuese inferior al salario mínimo fijado por el gobierno, se irían directamente a la calle o se irían directamente a la economía sumergida. Por eso es negativo el salario mínimo. Y fijar el salario mínimo en 1.100 y pico euros, que es lo que pretende ahora el gobierno con esa subida del 4%, o del 5% anual, a quien perjudica especialmente es precisamente a los colectivos más vulnerables, a los más jóvenes que no tienen experiencia laboral, a los parados que bueno, no encuentran trabajo, y a las personas con una menor formación y por lo tanto cuyo valor de producción pues o no alcanza ese salario mínimo o se encuentra próximo a ese salario mínimo, que lo van a tener mucho más complicado para poder encontrar trabajo. De hecho, la subida del salario mínimo en España ha destruido el orden de 160.000 puestos de trabajo en los últimos años. Y como bien estás comentando, España se ha caracterizado precisamente por subir de forma sustancial el salario mínimo en los últimos años. En concreto, es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde el año 2018 en términos reales. Es decir, si descontamos la inflación, el salario mínimo en España ha subido más de un 30% desde el año 2018, tan solo superado por Lituania, el segundo país de la OCDE que más ha aumentado el salario mínimo, pero con una particularidad, y es que España es el país rico que ha registrado una mayor caída de la productividad, casi un 4% desde el año 2008. Es decir,
Ha subido el salario mínimo al mismo tiempo que ha caído la productividad. Y esto es clave, esto es fundamental, porque el nivel salarial no se determina por ley, no lo determinan de forma arbitraria los políticos. El salario, los sueldos, vienen determinados por la productividad. Claro. Y en un país en el que sube el salario mínimo y cae la productividad, es un país que, tal y como estamos sufriendo en los últimos años, está condenada o bien a aumentar la economía sumergida o bien a sufrir tasas de paro como las que sufrimos en España, que son propias del tercer mundo, superiores al 12%.